Juan capítulo, dijimos 21, versículos 21 al 22. Gloria a Dios. Si me ven haciendo musarañas, hermanos, es porque aquí hay mucho moyote. Mucho mosco aquí. ¿Qué es repelente? Sí. Ah, pues me tantito repelente. Ay, disculpen, hermanos, cosas que suceden en vivo. Con eso está bien, con eso. Ya me traen aquí los moyotes. Ahora sí. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Dice, sígueme tú. Fíjense qué palabra tan fuerte, hermano, Porque de repente, hermano, nosotros nos ofendemos por cualquier palabra que a veces dice, X predicador, y nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Somos un poquito delicados a veces. Pero fíjense, qué palabra tan dulce, tan suavizada, usó Jesús. Así que te importa, sígueme tú. Hemos orado, hermanos, vamos a sentarnos y vamos a esperar que el Señor hable en nuestras vidas, amén. Gloria a Cristo Jesús. Aquí hay una frase, hermanos, bueno, dos frases, que son frases quizá un poquito toscas, un poquito duras, rudas, exactamente, esas que de repente sentimos como que nos cachetean y nos ponen la cara en la nuca. Pero son palabras, hermanos, que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro. Escuche, Pedro había negado a Jesús 3 veces. ¿Sí se acuerdan? Pedro había cortado la oreja de Malco cuando arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y Jesús le dijo que guardara su espada. Que a hierro mata, a hierro debe morir. ¿Sí? Pedro, hermanos, estaba siendo restaurado por Jesús después de que Pedro se había vuelto a pescar. Usted recordará que Pedro era pescador. Pedro vivía del mar, ¿sí? Pero por 3 años, aproximadamente 3 años y medio, Pedro siguió a Jesús. Él dejó las redes, dejó la pesca por seguir a Jesús. Pero una vez que Jesús es crucificado, y habiéndole dicho Jesús que él iba a resucitar al 3er día, lo primero que Pedro hizo fue regresarse a pescar. Si nosotros, hermanos, espiritualizamos un poco el texto, estaríamos viendo que Pedro regresó a su antigua vida. Es decir, Pedro se apartó de la fe para volver a su antigua vida. Tuvo que Jesús ir hasta donde él estaba, buscarlo en la playa para restaurarlo a la fe. Y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo la primera vez. En vez de estar esperando que Jesús resucitara, se volvió otra vez a pescar. Sí, lo que pasa es que no creían realmente en el milagro, no creían realmente en la promesa de la resurrección. Vemos, hermanos, si nosotros estudiamos con atención el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que la mitad del Evangelio de Marcos trata acerca de Jesús y el trato con sus discípulos, con sus apóstoles. ¿Sí? La primera mitad habla de Jesús, hermanos, trabajando con la gente, sanando enfermos, liberando endemoniados, dando doctrina, predicando el Evangelio. Pero en la segunda parte de Marcos vemos que Jesús se enfoca más en sus discípulos, en sus 12 apóstoles, que en el resto de la gente. Y esto tiene una razón. Jesús estaba preparando a sus apóstoles para continuar con la tarea que Él les estaba encomendando más adelante. El punto aquí es, hermanos, que ellos demostraron ser todavía más ineptos. Tuvo que venir el Espíritu Santo, hermanos, para ministrar a estos hombres, para que estos hombres pudieran predicar con denuedo la palabra del Señor. Así como nosotros mismos necesitamos la presencia de Dios, porque si Dios no está, en vano trabajan los edificadores, dice la palabra del Señor. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que Pedro estaba siendo restaurado, Pedro estaba siendo levantado por Jesús. Si usted se fija, en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, bueno, se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro estaba siendo levantado, estaba siendo restaurado, y en ese ínter en el que Pedro está siendo levantado, en el que Pedro está siendo restaurado después de que había vuelto a su antigua vida, él ve que viene Juan caminando detrás de ellos, el apóstol Juan, y voltea a ver a Juan, lo ve y le dice a Jesús, ¿y qué de este? O sea, ¿y este qué onda? O sea, ¿quién es este? este era Juan, pero le dice, ¿qué de este? O sea, yo voy a apacentar a tus corderos, yo voy a cuidar a tus corderos, yo voy a predicar tu palabra, ¿y este qué? Como pasándole. Como echándole la barra al otro. ¿Y este qué? O sea, si yo voy a trabajar, yo voy a estar en el ministerio, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, ¿y este qué? Como que él que tiene que ver en, Sí. en lo que yo. Entonces, lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús. ¿A ti qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este es el tema de este mensaje, hermanos. Sígueme tú. Miren, hermanos, persona que me estás escuchando y persona que estás quizá en el internet, muchas veces nosotros ponemos muchos pretextos, ponemos muchas excusas para no venir a los pies de Jesús. Y quizá muchas de las excusas que tengamos serán excusas válidas para nosotros. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús iba saliendo de Jericó y había una higuera. Y Jesús tuvo hambre, la higuera estaba junto al camino, y Jesús viene a la higuera buscando fruto en la higuera, pero no encontró higos porque no era tiempo de higos. Y Jesús maldijo a la higuera y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Pero la palabra nos dice ahí en Marcos que no era tiempo de higos. Quizá si la higuera pudiera hablar, diría, bueno, pero ¿por qué me pides higos ahorita? Si no hay higos, no es tiempo de higos. Tal vez la higuera pudiera haber dicho, Señor, pues agarra la onda, o sea, pues, ¿qué te pasa? No es tiempo de higos, ¿por qué me maldices? Quizá, hermanos, la higuera, si pudiera hablar, tendría un argumento muy lógico para defenderse. No es tiempo de. No es tiempo de higos. Nosotros de poner como pretexto, como excusa, los pecados, los errores, las caídas de otros cristianos, de otras personas que predicaron la palabra y ahorita quizás están en el mundo, quizás son hasta peores a tus ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, hermanos. Muchas veces buscamos las fallas de otros para justificar las nuestras. En el Pentatlón Deportivo Universitario, hermanos, en aquellos ayeres, tenían un dicho: las deficiencias ajenas no aumentan tu valer ni justifican tu ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos escudarnos en las fallas, en los pecados de otros. Nosotros tenemos una necesidad, y esa necesidad es muy particular, es muy personal. Si usted va al Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eran el Padre, el Hijo y el Nieto. Pero Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué no dijo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no poner una coma solamente entre esos tres nombres? ¿Por qué decir la oración completa? Yo soy el Dios de Abraham, y soy el Dios de Isaac, y soy el Dios de Jacob. Porque con cada uno el trato de Dios fue diferente. Con cada uno el trato de Dios fue personal. ¿Me explico? Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender que Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros. A lo mejor tú dirás, es que mi esposa es la que necesita, mi esposo es el que necesita, mis hijos son los que necesitan. Déjame decirte que Dios quiere ser el Dios del Padre, el Dios de la Madre y el Dios de los hijos.
el Dios de cada uno de los hijos. ¿Me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos la necesidad de buscar a Dios de forma personal. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con la intención de tener comunión con Él, de manifestarle su gloria al hombre, de manifestarle su misericordia, de manifestarle su fidelidad, tener esa comunión, ese trato con el hombre, que el hombre le adorara a Él. Desafortunadamente para nosotros, hermanos, el hombre pecó, Adán pecó, Eva pecó, y con ellos el pecado pasó a toda la raza humana. A partir de ahí, hermanos amados, el ser humano viene arrastrando con sus pecados, con su naturaleza caída, pecaminosa. Escuche, en la Biblia, hermanos, no existe tal cosa como las maldiciones generacionales. Lo que sí existe, amados hermanos, en la Biblia, y lo enseña la Biblia claramente, es que venimos arrastrando con una naturaleza caída, con una naturaleza carnal, pecaminosa, que tiende a lo malo. ¿Qué es más fácil que aprenda un niño, las tablas o a decir disparates? ¿Qué es más fácil que aprenda un niño a leer y escribir o a decir malas palabras? ¿Qué es más fácil? Porque venimos con una naturaleza caída. Venimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí me explico? Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros necesitamos entender. El hombre perdió esa calidad de inocencia con la que fue creado. El hombre perdió esa calidad de santidad con la que había sido hecho. Ahora había malicia en su mente y maldad en su corazón. Adán, lo he dicho muchas veces, vivió lo suficiente para darse cuenta de las consecuencias que tuvo su qué tanto es tantito. Él vivió lo suficiente, hermanos, para ver la decadencia del hombre. Vivió lo suficiente para ver la razón por la que Dios decidió destruir al hombre. No vivió hasta el diluvio, no vivió hasta Noé, pero vivió lo suficiente para ver y darse cuenta de las consecuencias de su pecado. Él se dio cuenta de que su hijo mató a su hermano. Él se dio cuenta de la violencia que había en la tierra. Él se dio cuenta, hermanos amados, de cómo el hombre se corrompió, de cómo el hombre corrompió el uso de su cuerpo, de la naturaleza de su cuerpo. Ahora habían cometido un acto de desobediencia. Y ese acto de desobediencia, hermanos, fue la razón por la que Dios lo expulsó del huerto del Edén. Hay quienes dicen, es que Adán y Eva tuvieron relaciones íntimas ahí en el huerto y por eso Dios los echó. Déjeme decirle que no. Dios santificó la relación sexual cuando es entre hombre y mujer, y sobre todo cuando es entre marido y mujer. Escuche, porque hacerlo fuera del matrimonio, ahí sí ya es pecado. Pero en el matrimonio Dios santificó la relación sexual. Ahora, como Dios todavía quería manifestarse al hombre, como Dios todavía quería manifestar su gloria, de la descendencia de ese hombre caído, toma a un hombre llamado Abraham. Un hombre, dice la palabra de Dios, ya casi muerto. Un hombre anciano. Y su mujer estéril y también anciana. Y Dios le dice, a tu descendencia daré la tierra. Este hombre no tenía hijos, se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Pero Dios le dice, te voy a cambiar el nombre. Ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tenía? Ni uno. Pero Dios le da una promesa, a tu descendencia daré esta tierra. De la descendencia de ese hombre, casi muerto, de la descendencia de su mujer, una mujer estéril de 100 años, Dios hace nacer a un hijo, Isaac. Y de ahí, hermanos, Dios se provee un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para manifestarse a ese pueblo. ¿Para qué? Para glorificarse en ese pueblo. ¿Para qué? Para mostrar su poder a través de ese pueblo. Pero ese pueblo también pecó, también se rebeló, también falló delante de Dios. Pero Dios había prometido un redentor que saldría de ese pueblo, de los judíos. De ahí nació Jesús. De ahí vino Jesús. Y vino
a levantar un nuevo pueblo. Pero esta vez ya no se valió solamente del pueblo de Israel. Él se valió de Israel y de todos aquellos que crean en su nombre. Estos somos nosotros. Y estos pueden ser todos aquellos que están escuchando esta palabra. Pero es necesario que entendamos una cosa. Para poder ser parte de ese pueblo al cual Dios quiere mostrarse, al cual Dios quiere manifestarse, en el cual Dios quiere glorificar su nombre, necesitamos seguirlo a Él. Fíjese cómo le dice Jesús a Pedro: ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Mire, hermano, es importantísimo que usted y yo desechemos todo pretexto, desechemos toda excusa y nos decidamos a seguir a Jesús. Si queremos que Jesús se manifieste en nuestras vidas, si queremos que su perdón venga en nuestras vidas, si queremos que su poder llene nuestras vidas, es necesario que nosotros le sigamos a Él. Que dejemos las excusas, que dejemos los pretextos, que dejemos de escondernos detrás de otros, que dejemos de buscar los defectos de otros o los pecados de otros para decirle a Dios: yo no te sigo por esto. No, dice aquí: ¿a ti qué te importa el otro? ¿A ti qué te importa si cae? ¿A ti qué te importa si está de pie? ¿A ti qué te importa si falla? ¿A ti qué te importa si tiene éxito? Tú sígueme a mí. Quiero que leamos, hermanos, algunas razones por las cuales nosotros como creyentes debemos de asumir el compromiso de seguir a Jesús por sobre cualquier cosa. Y lo primero que encontramos, hermanos, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan 14, versículo 6. Es un pasaje bastante conocido por muchos. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y escuche: nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense qué interesante está eso. Yo, dijo Jesús, soy el camino. Y fíjense que Jesús no dijo: yo soy un camino, como si hubiera varios. Él dijo: yo soy el camino. Cuando Él dice yo soy el camino, está excluyendo cualquier otro camino. No hay más. Él es el camino, el camino con la verdad, el que debe de ser y la vida. Así es. Entonces, fíjense qué interesante está esto. Yo soy el camino, es decir, no hay otro camino. La verdad, es decir, no existe otra verdad. Porque mucha gente puede decir: es que cada quien puede interpretar la Biblia como quiera. Sí, la Biblia no es de interpretación privada. Sin embargo, sí tiene un mensaje, y es Cristo el Salvador. La palabra del Señor dice: toda la Escritura, hermanos amados, hablando Jesús mismo, dijo que escudriñemos las Escrituras porque en ellas pensamos que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. El mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios, gira en torno a Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, dijo Jesús, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede tener la religión que usted quiera, usted puede tener la forma de pensar que usted quiera, pero si Cristo no está en su vida, si usted no está siguiendo a Jesús, si su religión no sigue exclusivamente a Jesús, entonces usted no va al Padre. ¿Me estoy haciendo entender? Estoy predicándole la palabra de Dios, lo que Jesucristo dijo. Y Él dijo: yo soy. Él no dijo tal vez, quizá, a lo mejor. No, Él dijo: yo soy. Y Él lo asegura con esa seguridad, de esa manera tan tajante, hermanos amados, que no queda ninguna duda. Él es el único camino al Padre. Por eso nosotros necesitamos asumir el compromiso, hermanos, de seguirlo, de buscarlo, de caminar bajo su gracia, de caminar bajo su poder, de caminar bajo su gracia, su gloria, hermanos amados.
Mire, hermano, a veces nos conformamos con tener una religión. Y nos conformamos a tener una religión porque fue lo que nos enseñaron, porque fue lo que aprendimos. Pero, amado hermano, Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino, hermanos amados, a levantarlo, a salvar lo que se había perdido, a levantar lo que estaba caído. Él vino, amados hermanos, a restaurar nuestra relación con Dios. Él no vino a establecer religiones. De repente me he topado con gente que dice: es que la religión que estableció Jesús no estableció ninguna religión. Es más, la palabra del Señor nos dice que la religión pura y sin mácula es visitar al huérfano en sus necesidades, a la viuda en sus necesidades, y que rompamos todo yugo. Esa es la religión sin mácula, dice la palabra. Entonces no podemos conformarnos a una simple religión, a cumplir con ciertos parámetros o requisitos que las religiones ponen. De repente me he topado con personas que me dicen: oiga, usted no toma porque su religión se lo prohíbe. No, es que la religión, hermanos amados, sale sobrando. Es mi convicción de que quiero agradar a Dios la que no me permite hacer cosas que ofendan a Dios. Eso es importante de entender, hermanos. Tenemos que asumir el compromiso. Hermanos, es el propio Señor Jesucristo el que dio su vida por nosotros, el que nos advierte que no hay un camino alterno, el que nos advierte, amados hermanos, que solamente hay un camino. Miren, hermano, hay gente que busca la manera, hay gente que busca la manera cómoda de hacer las cosas. El problema con los seres humanos en ocasiones es que somos demasiado necios. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Parecemos niños chiquitos. Parecemos niños chiquitos. Yo no sé cuántos se acuerdan del hermano Javier Meraz. Él estuvo aquí en el templo varias veces con nosotros. Él tenía un par de gemelitos, tiene un par de gemelos, ya yo creo que ya estarán en secundaria. Pero cuando estuvimos aquí en el templo, en la primera casa que rentamos para tener el templo aquí en Urbi, aquí en las Patagónicas, enfrente de una paletería que está por aquí por las Patagónicas, él tenía los gemelitos, estaban chiquitos, de pañales todavía. Pero el niño, el varoncito, yo me acuerdo que él le dijo: no te vayas a salir corriendo, le dijo al niño. Y el niño lo veía y se reía, y como que quería salir corriendo, y como que se aguantaba, y de repente pegó la carrera, y lo agarra aquel, y Javier agarra al niño en los brazos, pero el niño salió corriendo, o sea, quiso hacer lo que él quiso, y así estamos a veces. Así estamos a veces, hermano, como niños chiquitos. Sabemos que no debemos hacer ciertas cosas y las hacemos. Sabemos que debemos hacer otras y nos rehusamos a hacerlas. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Mire, muchos son los que se han enfrascado en buscar vida extraterrestre porque quieren probar que Dios no existe, que somos parte de un experimento genético de extraterrestres. Otros dicen que somos producto de la evolución a través de miles de millones de años, que los changuitos dejaron de ser changuitos y nos convertimos en seres humanos. Y ciertamente hay humanos que parecen changos, pero no es que provengamos de ahí. Fuimos creados, hermanos, creados por Dios. Ahora, el problema es que mucha gente, repito, somos tan necios que le buscamos 3 pies al gato. Porque hay ciertas cosas que no nos conviene. No nos conviene que haya un Dios real, que sea justo y verdadero. ¿Por qué no nos conviene? Por nuestro pecado, por nuestra carnalidad. Porque estamos siempre en constante desobediencia a Dios. Por eso mucha gente prefiere creer que no hay un Dios. Como si eso quisiera desaparecer. Ahora, ¿qué pasa con los que creemos en Dios, hermanos? ¿Qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? Los que decimos que somos salvos. ¿Sabe qué pasa, hermanos?
Muchas veces con muchos cristianos de nuestro tiempo está pasando lo que pasaba con nosotros cuando éramos niños, que no queríamos tomarnos el jarabe. ¿A cuánto les tocó que les recetaran jarabitos en el seguro? Que andábamos enfermos de la tos y el jarabe. Yo siempre me lo tomaba en mi vida. Es que te tocaron con saborcito. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de aquellos jarabitos que sabían horribles? ¿Sí se acuerdan? Que a veces nuestras mamás le echaban agüita para que no supiera tan feo y no lo pudiéramos tomar. ¿Sí se acuerdan? ¿Sabe qué, hermano? Hoy hay muchas personas que le están echando agüita al evangelio. Están diluyendo el evangelio para hacerlo más apetitoso. Están diluyendo el evangelio para hacerlo más suave al paladar, para que la gente lo acepte, lo reciba con gusto. Están predicando, hermanos amados, un evangelio más cómodo. Están predicando un evangelio más light, más tranquilo, sin compromiso. Pero esa no es la idea de Dios. Esa no es la idea que Dios tiene, hermano. El problema con esos jarabitos diluidos, hermanos, es que los niños sí nos los tomábamos, pero perdían su poder curativo. ¿Me explico? Usted diluye el evangelio y lo va a hacer menos efectivo en la vida de la persona. La persona va a decir, no, pues yo soy cristiano, yo recibí a Jesús, yo voy a la iglesia, a la misa, al culto, qué sé yo. Pero si el evangelio está siendo diluido, entonces las propiedades curativas del evangelio están siendo diluidas también, y la vida de la persona no sufrirá ningún cambio positivo. Seguirá en su pecado, seguirá en su necedad, seguirá en su camino. Dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros como cristianos queremos que nos diluyan el evangelio. Cuando nosotros como cristianos esperamos un evangelio light, un evangelio sin compromiso, un evangelio, hermanos amados, sin sacrificio de nuestra parte. Y usted dirá, oiga, pues si Jesús ya se sacrificó por nosotros, sí. Él ya venció en la cruz del Calvario, sí. Pero usted y yo tenemos una lucha. Y esa lucha la tenemos que enfrentar, la tenemos que afrontar, hermanos. Necesitamos venir a los pies del Señor Jesucristo y decirle, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, necesito que tú te glorifiques en mi vida. El apóstol Pablo, hermanos, nos advirtió que llegaría el tiempo, hermanos, en que la gente buscaría ese evangelio diluido, en el que la gente desearía, hermanos, escuchar un evangelio más divertido, quizá. Un evangelio con menos, ¿qué quiero decir? Con menos exigencia. Con menos dureza, más bien. Gloria a Dios. Pero fíjese cómo Jesús le responde a Pedro. ¿A ti qué? Sígueme tú. ¿Se acuerdan cuando el mismo Pedro le dijo a Jesús, Señor, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en aquella ocasión? ¿Se quieren ir ustedes también? Y era una palabra, hermanos amados, dura. Era una palabra, hermanos, que raspaba, que calaba en el alma. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, dura palabra es esta, ¿quién la quiere oír? ¿Quién la puede oír? Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 60 por ahí, 66. ¿Quién la puede oír? Y dice la palabra en el versículo 66 precisamente, dice que desde entonces muchos dejaron de seguir a Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Esto es algo importante. Muchos dejaron de seguirle. ¿Cuántos dentro de las congregaciones han dejado de seguirle? Están en la congregación, cumplen con una religión, pero han dejado de seguirle porque no toleran la palabra, porque no toleran el mensaje de Cristo. Pero aún ahí, hermano, nosotros tenemos esta orden de Jesús: sígueme tú, sígueme tú. Si el otro dejó de seguirme, sígueme tú.
Si al otro ya no le gustó la palabra, si al otro ya no le gustó la predicación, si al otro ya no le gustó el mensaje, sígueme tú. Porque esto es algo personal. Esto es algo entre Dios y usted, entre usted y Dios. Y es algo que necesitamos entender. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la fe, siguiendo, dice la palabra del Señor, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche eso, porque eso es importante. Vamos a la palabra, primera de Timoteo 4:1. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? El Espíritu. El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, etcétera, etcétera. Pero hermanos amados, fíjense cómo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta es, ¿qué significa apostatar? Apostatar de la fe, dice ahí, apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que abandonarán la fe. Es decir, escuche esto con atención. Usted que está en internet, usted cristiano, amado hermano, que está escuchándonos quizá a la distancia, a través de estas bocinas, los que estamos aquí, dice, apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, nadie, absolutamente nadie puede llegar a ser apóstata sin antes haber sido cristiano. Ay, gloria a Dios. Y eso es algo importante, hermano. Y eso es algo de dar miedo. Con todo respeto se lo digo. Es algo de dar miedo. Nadie puede jamás ser apóstata si no ha tenido fe. Por eso dice ahí, apostatarán de la fe. Se apartarán de la fe. Se apartarán de la doctrina. Se apartarán de la enseñanza bíblica, siguiendo, dice ahí la palabra del Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, esto es lo que en nuestros días hemos venido viendo y cada vez en mayor frecuencia. Usted puede abrir su teléfono, su computadora, su televisión y ver en internet cuántas doctrinas satánicas hay, hermanos, dentro de algunas congregaciones. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero el punto es, amados hermanos, es que nosotros podemos y debemos escudriñar las Escrituras para darnos cuenta realmente cuando una persona está predicando la palabra de Dios y cuando está predicando sus propias ideas, sus propios conceptos. Nosotros necesitamos escudriñar la Escritura, conocer lo que la Biblia dice, que no nos vayamos con la finta de que, no, es que el pastor dijo, no, el sacerdote fulano de tal dice, no. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablar en nuestras vidas para que nosotros podamos entender y ser edificados por Dios? ¿Lo estoy explicando? Es importante, amado hermano. Mire, hay gente, amados hermanos, que ofrecen redención sin compromiso, ofrecen un evangelio fácil, un evangelio cómodo de seguir. Hace tiempo, cuando trabajaba todavía en la empresa para la que trabajé, había una vamos a decirle iglesia, aunque iglesia dice la palabra del Señor que solamente hay una, pero tenían en su entrada, en la puerta, tenían un horario
más o menos, no me acuerdo exactamente, pero decía más o menos algo así, decía el lunes reunión de jóvenes, martes reunión de damas, miércoles reunión de varones, sábado de película o concierto, y domingo predicación. Y decía yo, bueno, y la oración, y el estudio bíblico. Decía domingo de compañerismo cristiano, así es. Y yo me quedé pensando de que, y la predicación, y el estudio bíblico, y la oración, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con todo eso? Hay lugares, hermanos, donde se tienen reuniones de jóvenes con 60, 80 o más jóvenes, y se hace un cotorreo suave, pero no hay palabra. Entonces no es una reunión. A veces las reuniones de damas, hermanos, y la única palabra que hay es de la de sobre la que no vino, o sobre la que vino con zapatos así, con zapatos asá, con el vestido que no combinaba, con la blusa, con el pantalón, con el zapato, con el no sé qué, y así les va a usted. Tenemos que cuidar, hermanos, la doctrina que recibimos, la palabra que se nos predica. En Apocalipsis, la Biblia describe a Jesucristo como el testigo fiel y verdadero, es decir, el que no nos va a mentir, el que nos va a hablar la verdad, el que nos va a decir las cosas como son. Y Él nos ha hecho saber la voluntad del Padre, nos ha mostrado la realidad de nuestra situación delante de Él. Creo que muchos hemos visto películas como la de Mel Gibson, La Pasión. Hemos visto a lo mejor fotografías, sobre todo en Semana Santa, ¿verdad? Que ponen muchas películas al respecto de la crucifixión, que ponen la de Ben Hur, que nada tiene que ver con la pasión, pero bueno. Pero ¿cuántos hemos visto quizás fotografías o fotos o dibujos acerca de Jesús? ¿Sabe? Nosotros necesitamos entender algo, hermanos. Y es que en esa cruz Dios nos muestra cómo ve nuestro pecado. En Jesús Dios nos muestra cómo ve nuestra condición. ¿Cómo nos ve Dios, hermanos, con nuestros pecados, nuestras cargas de pecado? ¿Cómo nos ve Dios? Allí, en la cruz del Calvario, allí es donde Jesús nos muestra cómo nos ve Dios con nuestros pecados. Esos azotes, hermanos, que desgarraron la piel y la carne de Jesús, esas espinas que atravesaron su frente, esos clavos que atravesaron sus manos y pies, nos muestran cómo ve Dios nuestro pecado. Y eso es importante, hermano. Eso es importante. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede tener quizás la creencia que usted quiera, pero si Jesús no está en su vida, repito, usted no va al Padre. Eso es importante, hermano. Jesucristo dice la palabra ahí en Apocalipsis 3:14, el testigo fiel, el verdadero, el amén de Dios. Él no va a venir a mentirnos, hermanos. Él no va a venir a engañarnos. No es como los políticos que a veces vienen y nos prometen cosas que no pueden cumplir. Él vino, hermanos amados, a decirnos la verdad. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué político viene a decirnos eso? No todos vienen con la respuesta, no todos tienen la solución. No todos vienen y nos dicen, yo sí voy a acabar con la violencia, yo sí voy a acabar con el narco, yo sí voy a acabar con esto, yo sí voy a acabar con aquello, y las cosas están igual o peores, porque no tienen la capacidad para cumplir con su palabra. Jesús vino y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no vino a engañarnos, hermanos. Él vino a hablarnos con la verdad, y la verdad es que no hay otro camino al Padre. Por eso necesitamos asumir el compromiso de seguirle a Él, de aferrarnos a Él, pero tener el compromiso real, hermanos, de estar en su presencia, de buscarle en oración, de clamar a Él en
medio de nuestra necesidad. Esta es la razón principal para que todos nosotros entendamos, hermanos, que necesitamos buscarle, que no hay otro camino al Padre, no hay otra forma de llegar al cielo. Ojalá la hubiera. A mí me han dicho, yo cuando me vaya al cielo, cuando me muera, yo le voy a dar dinero a San Pedro para que me deje entrar. Hermanos amados, aunque San Pedro estuviera en la puerta, que no es así. ¿Usted cree que iba a aceptar dinero de nosotros cuando las calles allá son de oro? Cuando los cimientos de las casas allá son de piedras preciosas. ¿Usted cree que vamos a... ¿Qué le pueden dar a Dios si todo lo que tenemos es de Él? Dios dijo ahí en el libro de los Salmos, la palabra de Dios dice que toda bestia del campo le pertenece a Él, y si tuviera hambre no nos diría a nosotros. Mía, dice el Señor, es la tierra y su plenitud, y toda bestia del campo me pertenece, y si tuviera hambre no te lo diría a ti. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos decir a Dios? Señor, pues aquí te doy esto para que me dejes entrar al cielo. Si para empezar nada trajimos y nada nos vamos a llevar. No hay otra manera, hermano. No vamos a podernos brincar las bardas para entrar a la ciudad celestial. Es más, escuchen con atención lo que le voy a decir. Si usted pasa la eternidad sin Cristo, ni siquiera va a ver la muralla, ni siquiera va a ver la santa ciudad. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, ¿qué es? 3, si mal no me acuerdo. Fíjense lo que dice el versículo 3:3 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Podrá brincarse la barda? ¿Por qué no lo puede ver? Porque en el momento en el que muera, en ese momento se va al infierno. En ese momento no hay más. Hay quienes le van a decir: no, el purgatorio. ¿En dónde está el purgatorio en la Biblia? Muéstreme el purgatorio en la Biblia. Y usted a lo mejor me dirá: es que está en el seno de Abraham. El seno de Abraham, dice la palabra del Señor, que cuando Jesús murió, bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. El seno de Abraham ya no existe. El seno de Abraham ya no existe. ¿Dónde está el purgatorio? Si usted muere sin Cristo en ese momento, va al infierno. Si yo muero sin Cristo en ese momento, voy al infierno, aunque tenga religión. Escuche eso. Escuche eso, hermano. ¿Qué dijimos allá en Timoteo? Dice la palabra del Señor que muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es poner una cosa en otro lugar aparte. Quiere decir que los que apostataron de la fe se apartaron de la fe. No puede ser una persona apóstata alguien que nunca ha tenido fe, alguien que nunca ha creído en Cristo. Hoy usted y yo, hermano, tenemos que asumir un compromiso, y ese compromiso es el de seguir a Jesús, pase lo que pase. Vienen cosas bien terribles sobre la tierra, hermano, y lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Pestes, hambres, carencias, crisis, lo caro que está la comida, hermanos. Todo eso, hermano, nos habla de que Cristo está a las puertas, y nosotros necesitamos asumir el compromiso de seguirlo, porque es la única forma que tenemos de llegar a la presencia de Dios. No hay más. En segundo lugar, hermano, los creyentes debemos de asumir el compromiso de seguir a Jesús todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, porque Él es el único buen pastor que da su vida por las ovejas. Allí en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué es esto? ¿Cómo está eso de que el buen pastor su vida da por las ovejas?
Jesús está haciendo alusión, hermanos, a aquel pastor que, sí, es una metáfora, que cuando un lobo, un oso, un león, que eran los animales salvajes típicos de aquella región, tomaba una oveja, el pastor, el buen pastor, bueno, ya el pastor, y punto, tenía la obligación de ir a rescatar ese animal, esa oveja, o por lo menos la piel, para comprobar que había luchado contra la bestia y que habían tratado de salvar a ese animal. Había una prueba que se hacía a los pastores de aquel tiempo. Los pastores de aquel tiempo traían lo que era la vara y el cayado. La vara, obviamente, pues es el palo, pero el cayado iba dentro de la misma vara, la parte de la misma vara, que era una especie de gancho que iba en la parte alta de la vara. Es como en las películas. Sí, como en las películas, que tienen un palo con un gancho arriba. Esa vara, hermanos, tenía un grosor de 2 pulgadas aproximadamente de grueso. Cuando un pastor comenzaba una persona quería empezar a trabajar como pastor, le daban 10 ovejas. Ustedes escuchaban esa canción, eran 100 ovejas, ¿sí? Ok, le daban 10 y lo mandaban a las montañas. Después de un tiempo, él tenía que venir y presentar esas 10 ovejas ante el que se conocía como el príncipe de los pastores, es decir, el pastor principal. Ese pastor llegaba y le daba una patada a cualquier oveja, si no es que a las 10. Si una oveja se caía, era porque no estaba bien alimentada o estaba enferma. Si faltaba una de esas 10 ovejas, entonces ponían al pastor recargado en una piedra y le quebraban la vara en las pantorrillas. Y decían, este no es un pastor. Pero si pasaba el examen, lo mandaban con 20. Y la misma prueba. 30 y la misma prueba. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cuando el pastor pasaba la prueba con la 100, entonces lo subían en esa piedra, le daban su vara y su cayado, su barro, su cayado, y el príncipe de los pastores decía, este es un pastor. ¿Me explico? Pero si le faltaba una, por eso dice la canción, las 99 de julio la presa y buscar la otra juega, porque ya sabía. Interesante, ¿le parece? Jesús es el buen pastor, hermanos, que da su vida por las ovejas. Él es el único, hermano, el único que dio su vida por usted. Nadie más dijo yo. Él es el único, hermano. Ahora, mire, es tan simple como esto, hermano. Si usted se pasa el semáforo en rojo, tarde o temprano lo va a parar el tránsito o va a provocar un accidente. ¿Sí o no? Vamos a la Biblia en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Entonces, es tan simple como que obedeces, tienes vida. Desobedeces, sortis mortis. ¿Estamos? Ok, fíjese bien, hermano. Las leyes se establecen por una razón. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta. Del 1 al 10 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche tras noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ella puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Escuche, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escuche, hermano, la ley de Jehová. ¿Sabe usted que hay leyes que rigen el universo? ¿Ha oído hablar de la ley de la gravedad, por ejemplo?
¿Sí sabe usted que la luna ejerce autoridad sobre los mares? Eso es lo que provoca las olas. Escuche, porque hay una ley, hermano. Esa ley es la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dicta que todas las cosas son atraídas al centro de la tierra por su propio peso. Todas las cosas, hermano. Mire, usted puede aventar las llaves al cielo, pero por su propio peso son atraídas al centro de la tierra nuevamente. Esa es la ley de la gravedad. La luna ejerce gravedad sobre los mares, influye sobre las mareas. Ahora, si existe esa fuerza de gravedad, ¿qué impide que la luna choque con la tierra? La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los teóricos de la evolución dicen que todo se originó a través de una explosión, el Big Bang? ¿Qué es una explosión, hermano? Una explosión es cuando todo es echado hacia afuera. ¿Sí? Ok. ¿Sabe usted que cada cierto tiempo hay cometas que van y dan la vuelta al sistema solar y se regresan? ¿Por qué se regresan si fueron expulsados? Porque la ley de Jehová es perfecta. Y eso nadie se puede pensar. ¿Me estoy haciendo entender? Hay una ley, hermanos. Ahora escuchen. Dice la palabra del Señor allí en Marcos 3:29. Dios ha establecido su ley, hermanos, y todo aquel que viola la ley de Dios es reo de juicio eterno. Marcos, ¿qué les dije? 3:29. Marcos 3:29 dice la palabra del Señor: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y en Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, es decir, que ofenda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Eso lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Si yo guardo toda la ley de Dios, pero ofendo en un solo mandamiento, me hago culpable de todos los mandamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok, Hebreos 10, 28 al 31. Hebreos 10, 28 al 31. Dice la palabra del Señor: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El que viola la ley se hace acreedor a la muerte. Eso dice ahí. Y Santiago dice que el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos. ¿Cierto? ¿Sí sabe usted que son 613 mandamientos los que hay en la ley de Dios? Pero solo 10. Son 10 los que se aplican a nosotros, pero hay 613. Ahora escuche: el que viola uno de sus mandamientos, uno de sus 10, se hace culpable de los 613. Yo le pregunto, ¿ha mentido usted alguna vez? O sea, tortis mortis. Ha dicho, no sé, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Le pregunto, ¿ha honrado siempre a sus padres? ¿Las palabras que usted habla honran la memoria de sus padres? No cometerás adulterio, dice la palabra del Señor. Pero yo les digo, Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es entrar manco o tuerto al cielo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Escuche, porque una masturbación es violación a la ley de Dios. 613 mandamientos que nos llevan a la condenación por uno solo. No robarás. ¿Alguna vez
nos hemos robado algo? Una muñequita de una vecinita, un chiclito en la tienda, el cambio de la tienda. En cierta ocasión llegó una tía bien contenta a la casa porque fueron mi mamá y mi tía a la tienda, a una carnicería, y a mi tía le dieron cambio de 500 cuando había pagado con uno de 200 o de 100. Y cuando llega a la casa, estaba bien contenta porque le habían dado cambio de más. Ahí en la casa le dijo a mi mamá, mira, me dieron cambio de más. Y que no sé qué, dije a mi tía, ¿sabe que usted qué se lo robó, tía? Porque la persona de la tienda no se dio cuenta, pero usted sí. Eso es un robo. Pues al final tuvo mi tía que ir a regresar el dinero porque se sintió mal. Pero eso es un robo. Uno solo de los mandamientos que violemos, hermano, nos hace culpable de todos. Ahora, ¿cuántas veces hemos violado la ley de Dios? Y la palabra es clara: el alma que pecare, esa morirá. O sea, estamos sentenciados a muerte. Pero la Biblia dice, la Biblia es clara, y Jesús dijo: yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la doy de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso tenemos que tomar el compromiso de seguirlo, porque Él murió para que usted y yo tuviéramos vida, porque Él murió para que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno, porque Él murió para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios y tuviéramos acceso a su gracia y tuviéramos acceso a su perdón. Hermanos amados, mucha gente piensa y se ha hecho una imagen errónea de lo que es Dios o de quién es Dios. Mucha gente piensa que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y por eso nos va a perdonar. ¿Sabe qué? Están en un error. Sí, Dios es bueno, sí, Dios es misericordioso, pero no nos perdona Diokis, nos perdona porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. No sé si lo estoy haciendo entender, hermanos. Sí, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si Dios nos perdonara así nomás porque sí, estaría violando su propia ley. Porque Él dio la ley y Él dio la orden: el alma que peque, esa se muere. Pero como nos ama, como quiere lo mejor para nosotros, Él envió a Jesús, nacido de mujer, para que diera su vida por nosotros. Repito, eso que vemos a veces en las películas, hermanos, y quizá la que más se le acerca a lo que fue la pasión de Cristo es la película de Mel Gibson. Quizá es la que más se apega. Tiene sus asegúnes también, ¿verdad? Como cualquier película, pero es la que más se le acerca. Y eso, hermano, que vemos ahí es una imagen de lo que Dios ve en nosotros por nuestro pecado, hermanos. Esa es la forma en la que Dios nos dice: mira, así te veo, esto es lo que me provocas con tu pecado. No sé si me estoy haciendo entender, pero esa es la manera en la que Dios ve nuestro pecado, hermanos. Cristo fue azotado, Cristo fue golpeado, se burlaron de Él, lo escupieron, lo mataron de la forma más terrible que usted se puede imaginar. ¿Sabe por qué? Por su pecado y el mío. Muchos no lo quieren reconocer, muchos no quieren aceptar eso. Es más, cuando yo trabajaba en Temesa, en la primera moto que me dieron, traía unas calcomanías a los lados que decían: Jesús murió por ti. Y un día un hombre se me acercó molesto porque esa frase, Jesús murió por ti, lo molestó, lo ofendió, cuando es la realidad. Él decía que no, que Jesús no había muerto por él. Y yo le dije: ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Y eso qué tiene? Pues por eso murió por usted. Y él se puso a renegarle. Muchos no lo quieren entender, muchos no lo quieren aceptar, pero como todos nosotros pecamos, vamos a la Biblia, Hebreos, capítulo 10, versículos 28 al 31, fíjese cómo dice la palabra del Señor, 28 al 31, dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o más testigos, o tres testigos, muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensa usted que va a recibir aquel que, sabiendo, que entendiendo que Jesús murió por sus pecados, sigue todavía aferrado a vivir en su vida de pecado? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso tenemos que tomar el compromiso, hermanos, de seguir a aquel que ya murió por nosotros. Porque en aquel día, hermanos, en aquel día el Señor juzgará. Juzgará a hombres, mujeres, niños. Mucha gente dice: es que la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Sí, hasta que pierden la inocencia, hasta que empiezan a mentir, hasta que empiezan a blasfemar, a hablar palabrotas. ¿Cuántos papás seremos culpables de: dígale al compadre, dígale una palabrota? Y allá va el chamajito a decirle al compadre: ay, el papá risa y risa. ¿No se dan cuenta que los están llevando de la mano al infierno? ¿Cuántos padres ahorita, hermanos, están enseñando a sus hijos a ser mujeres, niños y niñas y no se dan cuenta que los están llevando de la mano al infierno? Porque esos niños no son responsables, los adultos son responsables. Pero por ellos, hermanos, fíjense, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿A ti qué te importa aquel? Sígueme tú. Muchos jovencitos van a llegar a la eternidad y le van a decir a Dios: es que mis papás nunca me... No, tus papás son tus papás, tú eres tú. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios por ellos mismos. Pero tú como padre tendrás que darle cuentas a Dios por lo que les enseñaste a tus hijos. ¿Me explico? Ellos tendrán que dar cuenta por ellos mismos. Y si tú en lugar de corregirlos los alentaste, si tú en lugar de orar por ellos, de pedirle a Dios por ellos, de clamar delante de Dios por ellos, si en lugar de eso tú fuiste y le compraste su faldita y su maquillaje y le pagaste su operación, entonces tú tendrás que dar cuenta por eso. Pero tu hijo tendrá que dar cuenta por su propio pecado. Ese pecado que alentaste. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Jesús murió por nosotros, pero ahora nosotros tenemos que aferrarnos a Él, asumir el compromiso que tenemos de buscarle a Él, de clamar a Él, de que Él sea el Señor de nuestras vidas. Miren, hermano, allí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Usted puede buscar de la manera que usted quiera, pero el día que llegue a la presencia de Dios, si no va cubierto con la sangre de Cristo, usted va al infierno directamente. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, hermano, por eso yo no le puedo decir a usted que yo lo perdono. Yo no le puedo decir: y yo te absolvo, porque yo no he derramado mi sangre por usted. Pero Jesús lo hizo. Él es el único que puede perdonar sus pecados. Él es el único que murió por usted. Hermanos, Dios es amor, Dios es bueno, pero no podemos ignorar
ignorar el hecho de que Dios también es justicia. Y que el único pago que Dios acepta por nuestros pecados es el sacrificio de su Hijo. Es el sacrificio de Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos asumir nuestro compromiso con Dios. Hacer ese compromiso de seguirle. Que si fulano, que si sultano deja de seguirlo, ¿a mí qué? Yo tengo que seguir. Que si sultano, que perengano, que mangano cambia de doctrina, que está predicando un evangelio diferente al que está en la Biblia, ¿a mí qué? Yo tengo que seguir el evangelio real. Que si hay guerra, que si hay paz, yo tengo que seguir. Que si hay o no hay excusas o pretextos, yo tengo que seguir. Que si el pastor cae en pecado, yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir. Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, quédate. Sígueme. Hermano, yo quiero invitarle a usted que está aquí, a usted que está en internet, quizá en YouTube, tal vez en Facebook. Este es el día en el que tenemos que hacer un compromiso con Dios. Comprometernos realmente con Dios. Dios se comprometió con nosotros al grado de que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Ahora nos toca a nosotros comprometernos al grado, hermanos, de que todo lo demás salga sobrando. No es fácil, no es fácil. Pero no hay otro camino. No hay otra forma. No hay otra manera. Queremos alcanzar la promesa. Tenemos que comprometernos con Él. ¿Quieres cerrar sus ojos? Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido, Señor, a reconocer que necesitamos de ti y queremos asumir el compromiso, Señor. Renovar nuestros votos contigo, Señor. Rendirnos completamente delante de ti. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y que nos ayude, Señor, para que podamos caminar bajo tu gloria, caminar bajo tu gracia y ser edificados para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones y que podamos, Señor, verdaderamente comprometernos a seguir caminando. Que si el esposo o la esposa no sigue, yo pueda seguir. Que si los hijos o los padres no siguen, yo pueda seguir. Que venga lo que venga y pase lo que pase, Señor, mis ojos estén siempre puestos en ti y mi vida esté siempre consagrada a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Bueno, nada más recordarles, hermanos, tenemos nuestro ensayo de alabanza el día de mañana con los jóvenes. El viernes el culto de oración. El sábado se va a suspender el trabajo del enjarre, hermanos, porque tenemos una capacitación en otra congregación. Entonces pues se va a suspender el trabajo del enjarre. El domingo pues nos vemos en la escuela dominical a las 11 y el culto a las 12 del mediodía, y el próximo miércoles por aquí nos vemos una vez más. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Cuídense y no dejen de buscar al Señor. Que Dios me los bendiga.